Listo. Vamos a comenzar entonces con una oración, así que los invito entonces a cerrar los ojos y para que todos oremos. Amante Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos muchas gracias, Dios, por el tema que hoy vamos a ver. Señor, realmente es un tema fascinante, Dios, y espero que sea súper fascinante también para todos los que estamos acá reunidos. Bendícenos, Dios, a cada uno de los que están acá, han sacado parte de su tiempo para querer encontrarse contigo, aprender un poco más de ti. Los entrego en tus manos, Dios, para que bendigas sus vidas, para que los dirijas, para que perdones también sus pecados, sus errores y los cuides donde quiera que vayan. Y de manera especial que tu Espíritu Santo hoy pueda estar con nosotros para que no olvidemos lo que vayamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Listo? Y vamos a comenzar con una pregunta, ¿ok? Y ya de una vez vamos pues dándole la respuesta que todos pues, cada uno que... ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, Manuela, voy a empezar contigo. Sí, sí se puede confiar. De todas maneras, de acuerdo a cada persona, es la interpretación que le dé cada quien. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada quien, ahí las escrituras pues escritas están, pero pues cada quien como lo lea o como lo asimile, es como lo va a entender y lo va a efectuar. Ok, listo, Manu. Carol, ¿qué dice Carol? Bueno, se acaba de levantar. Entonces, Valentina, ¿quieres compartir algo? Sí, pues yo digo que sí. Pues es un libro que fue escrito hace millones de años y digamos que tiene como una connotación que actualmente de pronto la gente no puede, digamos como que tomarse las cosas muy literal, porque digamos como que fue escrita con el propósito de que uno como hijo de Dios lo interpretara y pues obviamente pidiéndole como esa sabiduría a Dios, pueda uno tomar la palabra como él quiera, digamos, dársela a uno, ¿sí? No es como que, ay, voy pues a leerme la Biblia como normalmente uno se lee un libro desde el principio y voy a empezar y a leer, y no, o sea, en realidad es algo que uno pues tiene que, eh, digamos, como que brindarle ese mayor tiempo y pues darle como el espacio a Dios de que Él sea el que le hable a uno por medio de la palabra. Ok, Valentina, bueno, muy interesante. Mariana, ¿se puede confiar en la Biblia? Sí, no, ¿y por qué? Pues yo creo que sí, porque yo confío en que en grosso modo está lo que Dios por medio de los hombres nos quiere decir. Pero yo sí, o sea, también estoy casi segura de que obviamente no está expresamente y tal cual como Dios lo quiso, por muchísimas razones, o sea, por las traducciones, por las interpretaciones que ya había dicho Manuela y la otra persona. Pues, o sea, es muy complicado como que se mantenga eso también, sí. Sí. Ok, Mariana, listo, súper interesante. Andrés, ¿quieres participar? Pues sí, pues yo opino que sí uno tiene que creer en la Biblia, claro. Y si es cierto, es confiable también porque pues es lo que Dios pues ha dejado como para que los hombres o nosotros pues tuviéramos claro que todo lo que pasa y dice él pues de verdad pues pasa, o sea, son cosas reales. Ok, Andrés, muchas gracias. Carol, ¿qué piensas tú? Yo digo que sí, totalmente eso se puede confiar en la Biblia por el hecho de que es su mensaje y es algo que Dios mandó.
fue inspirado por él, escrito por el hombre, pero sin embargo fue él el que lo inspiró. También por cosas que vemos en la Biblia, que quizás mucha gente dirá que es vieja o bueno, o también cosas que posiblemente pasen más adelante, también cosas que ocurrieron y cosas que, digamos, la Biblia dice que ocurrió y vemos en personas que no pueden ser religiosas, sino científicos que las descubren y es algo que la Biblia lo haya dicho o explicado. Listo, ok. Bueno, entonces, en conclusión, yo creo que en general como que todos la respuesta fue sí, ¿no? Que sí creen en la Biblia, ok. Sin embargo, veo que es como más una respuesta general, porque sencillamente pues es la palabra de Dios y bueno, muchos decían es lo que Dios nos quiere transmitir o dependiendo también pues las interpretaciones de cada quien, decía Manuela. Bueno, muy interesante lo de todos, muchas gracias. Resulta que yo investigando este tema, les cuento que es nuevo para mí lo que hoy les voy a compartir porque yo no lo sabía, ¿sí? Así que bueno, espero que a ustedes tanto como a mí les apasione. Resulta que empecé a investigar acerca, todos me escuchan bien, ¿sí? Sí. Resulta que empecé a investigar acerca de qué temas trata la Biblia. Y estos son unos de los temas que trata la Biblia, no son todos. Entonces vamos a escuchar. Bueno. La Biblia habla de salud, de la buena alimentación, habla de la familia, del dolor, de la juventud y consejos a los jóvenes, habla del ayuno, también de la amistad, lo que hoy le está pasando a María, habla de la astrología, habla del alcohol, de la brujería, habla también de la creación, responde a dudas existenciales como de dónde vengo, para dónde voy, habla de la depresión, de los demonios, del divorcio, de la disciplina, de la economía, de las deudas, habla del estrés y también del éxito, de la filosofía, incluso del gobierno, habla de historia, de leyes, de música, de la naturaleza, de la oración, de la existencia de un Dios, da promesas, habla de las posesiones, habla incluso del racismo, de la esclavitud, de la prostitución, de la sexualidad, del segundo regreso de Jesús, del trabajo, entre otras cosas. ¿Han encontrado ustedes un solo libro que hable de todo esto? Interesante, me pareció a mí. Resulta que personajes súper importantes, como por ejemplo Abraham Lincoln, que bueno, es solo uno de los tantos que habla acerca de la Biblia, llega y dice, si no fuera por la Biblia no podríamos saber qué es lo incorrecto y lo correcto. Entonces me pareció como interesante. No es de negar que la Biblia tenga demasiada influencia en la actualidad y literal en todo el mundo, en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ha influido en lo que tiene que ver con leyes, en el arte, en la ética, en la música, en la literatura. Personas, por ejemplo, autores, no sé si de pronto Mariana los ha escuchado, hay autores como Flavio Josefo, no sé si en algún momento alguien lo ha escuchado. Él es un escritor que de hecho escribió bastante acerca de la Biblia, sin tener nada que ver con la Biblia. Él, si no estoy mal, vino después de los tiempos pues, de Jesús. Si no es que, no mentiras, él ya estaba por ahí, por el tiempo de Jesús. Si no estoy mal, nació en el año 37 después de Cristo. Y menciona personajes que menciona la Biblia, como por ejemplo Juan el Bautista, Herodes, Santiago, Ananías y Jesús. Una pregunta. Dime, Mariana. ¿Eso de después de Cristo es del nacimiento de Cristo o de la muerte de Cristo? Muy interesante. Después de Cristo es del nacimiento. Ok. Sí. Ajá, muy bien. Muy interesante, Mariana. Efectivamente, pues Jesús, como quien dice, divide la historia en dos. ¿Y a raíz de qué? De su nacimiento, no de su muerte. Entonces, prácticamente en el año 0 nace Jesús y aproximadamente en el año 31 es que muere, aproximadamente. ¿Sí? Bueno, otro personaje así súper interesante es Tácito. Esto pues se los estoy mencionando, igual ustedes lo pueden corroborar. Tácito habla de Jesús y dice que él es el Cristo. Plinio el Joven, también otro escritor, en una de sus cartas menciona a Cristo. Lucian, que creo que así es como se dice, también menciona a Jesús.
Algo súper interesante que nos habla la Biblia es que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuántos libros en total hay en la Biblia? 66. Muy bien, Ashley. La Biblia en total tiene 66 libros y se divide en dos partes. ¿Cómo se llaman estas dos partes? Toditos. Muy nuevo. Antiguo y Nuevo Testamento, muy bien, Manuela. Ajá. ¿El Antiguo Testamento cuántos libros tiene? 33. El antiguo 39. y el nuevo, ¿Y el nuevo? 27. 27. Muy bien. 27, ¿no? Ajá, sí, Se los muy digo bien, a todos, 27. si quieren. Eh, bueno, resulta que al año 60 millones de Biblias se producen, bueno, se venden, pues, o sea, bastante. Y yo creería que más. Esto lo saqué de un video más bien antiguo, entonces yo creería que de pronto actualmente más. ¿Y por qué les Valen. hago todo este recorrido de la Biblia? Dime, Ashley. Hubo un científico que se llama Matthew Fontaine, que gracias a la Biblia descubrió unas corrientes oceánicas e hizo un libro de oceanografía donde hablaba que gracias a la Biblia él pudo descubrir eso, y en Virginia, en Estados Unidos, hay una estatua de él con esas hojas, por decirlo así, esos papiros enrollados, y al lado está la Biblia de él, está la Biblia. Entonces, como que con eso también se puede afirmar la veracidad de la Biblia. Súper interesante, Ashley, de eso también vamos a hablar. Pero gracias. Resulta que algo que a mí me parece súper interesante de la Biblia es que se escribió en un periodo aproximadamente de 1500 a 1600 años. ¿Cómo así? O sea, Génesis, que lo escribió Moisés, hasta Apocalipsis, que fue el último libro en escribirse en la Biblia, que lo escribió Juan, el apóstol Juan. Entre lo que escribió Moisés y lo que escribió Juan, aproximadamente pasaron 1500, 1600 años. ¿Cuántos autores intervinieron en la Biblia? Más de 40. ¿Cómo eran estos autores? Eran reyes, por ejemplo, el rey Salomón, que escribió Proverbios, pastores, como por ejemplo Amós, era un pastor. Había un médico, que fue Lucas, escribió Hechos de los Apóstoles. Habían pescadores, como por ejemplo Pedro, recaudadores de impuestos, como el libro de Mateo, que fue escrito precisamente por Mateo. Estas personas diferentes, de diferentes clases sociales, porque vemos que estaba el rey y estaba el pastor, ¿cierto? De diferentes lugares, porque por ejemplo Moisés escribió el Pentateuco y el libro de Job en el desierto. Jeremías, un profeta, lo escribió mientras estaba encarcelado. Daniel en un palacio. Lucas mientras viajaba. Todos en lugares diferentes. Ahora, ni hablar de las épocas, porque las épocas sí que más. Todos también en épocas diferentes, años diferentes, culturas diferentes, continentes diferentes. ¿Sí? Y de hecho la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. ¿Alguien sabe cuáles son estos 3 idiomas? Bueno, uno es el hebreo. Hebreo. Muy bien, el hebreo, que es como el que casi todos sabemos. Arameo y griego. En esos 3 idiomas. Hebreo, arameo y griego. Exacto. Y lo que a mí me parece súper interesante mientras yo investigaba de la Biblia es que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, con todas estas particularidades que ha dado, autores diferentes, diferentes lugares, diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, diferentes, bueno, todo lo que acabo de mencionar, nos hablan del mismo tema. ¿Y cuál es el mismo tema de todos? El plan de salvación que Dios tiene para sus hijos y que eso conduce a Jesús. Resulta que en el Antiguo Testamento habían más de 300 profecías regadas a lo largo del Antiguo Testamento que hablaban de que vendría Jesús y cómo vendría y cómo moriría y qué viviría y si se montaría en un burro a tal día y qué le pasaría y cómo lo iban a matar, de qué manera y que le iban a enterrar algo antes de su muerte, pero que no le iba a causar, a romper ningún hueso. Y todas esas cosas se cumplieron. Todo.
no les vengo a hablar acerca de profecía, que es otra de las evidencias que tenemos acerca de la confiabilidad de la Biblia, pero ni hablar de eso, o sea, solamente como por darles un ejemplito, pues menciono lo de Jesús. Y yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes criticarían un restaurante solo leyendo el menú? No. Hay que probar. Muy bien. Lo que uno debería hacer. Por eso hay ¿Probar? que, antes de criticar a los manes, hay que probarlos. Muy bien, hay que probar. Y ya todos se van por el otro camino. Angie lo validó. No. En este caso, yo digo No que todo es nosotros. Dime, Andrés. No todo es solo como aparenta, ¿no? Bueno, muy bien, Andrés, claro, es válido eso. Resulta que, ¿por qué les traigo el ejemplo? Porque he escuchado muchas personas, jóvenes, niños, incluso desde niños, adultos mayores también, que critican la Biblia, critican su confiabilidad, dicen cómo es posible que un libro de hace tantos miles de años sea escrito y sea la palabra de Dios. ¿Cómo es posible eso? Y no se han leído ni siquiera las 100 primeras páginas de la Biblia. ¿Yo a qué los invito? Y lo hago pues porque también en particular lo quiero hacer y me lo he propuesto hacerlo. Y es que leamos la Biblia. Yo pienso que no podemos precisamente criticar un restaurante si no hemos probado el restaurante, ¿sí? Y de la misma manera, no soy quien para decir si la Biblia es o no real, es o no confiable. En nuestro caso, bueno, todos respondimos que sí. Si ni siquiera la hemos leído, ¿sí? Si ni siquiera nos interesa. Aparte me parece como que, o sea, como súper hipócrita que la gente, o sea, yo entiendo que hay razones de peso porque la Biblia ha sido usada por el hombre como excusa, como justificación para la Inquisición. O sea, yo entiendo que sean recelosos, pero al menos que la lean por literatura. Es impresionante, o sea, no la lean como, bueno, vamos a seguir al pie de la letra lo que dice acá. No, léanlo por ocio. E igual, como cualquier cosa que uno lee, como una fábula, como una novela, uno saca provecho, uno como, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, es complicado, pero yo creo que también como que uno podría empezar a inducir a las personas como, léalo como lee la literatura. Pues no sé. Ok, Mariana, es súper interesante. Una pregunta, porque yo sí le soy súper sincera, o sea, yo de que la Biblia la leo, pues cuando muy espontáneo, cuando uno va a misa o sí, alguna lectura. Pero entonces, ¿la Biblia tiene como un orden de lectura si yo la quiero empezar a leer o cómo haría yo? ¿Cómo empiezo? Bueno, muy bien, Manu, y muchas gracias por esa pregunta. Esta sección la he dividido en dos, y hola tío bendición, que nos ve ahí. Esta sección la he dividido en dos, ¿ok? Al final vamos a ver que eso no lo había pensado, pero podría sí hacer parte de la segunda división, que sería el próximo miércoles. ¿Listo, Manu? Para no extendernos ahí, porque pues es algo muy importante. O sea, como que, ok, listo, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Ok, listo, es confiable, pero ¿y cómo la leo? ¿Cierto? Entonces, para darle pues un pincelazo desde ya y pues no dejarla como tan fuera de base, en particular yo, por ejemplo, dije, yo creo que a uno lo engañan mucho, ¿sí? Y yo creo que en este tiempo, más en este tiempo, como que hay mucha información que a uno le llega y uno no sabe si creer, si no creer, si hace parte de una teoría conspirativa o si realmente es real, ¿sí? Entonces, y se usa la Biblia precisamente para defender cosas que son indefendibles, ¿sí se dice así? Bueno, que no se pueden defender. Por ejemplo, en el caso de la Santa Inquisición, un ejemplo.
y es algo que también en algún momento trataremos. De hecho, hoy lo trato, pero como un brochazo, ¿sí? Entonces yo digo, es necesario que leamos la Biblia. Y como en mi caso, en mi aspecto personal, yo la estoy leyendo literal como leer un libro, pues el que sea, desde el inicio hasta el fin. ¿Sí? Entonces, un capítulo por día me leo yo. Sin embargo, hay demasiadas maneras de leer la Biblia. Por ejemplo, hay otros que la leen por temas. Entonces, por ejemplo, hay algo, de hecho aquí pues le hago propaganda para el que le interese. Yo tengo unos documentos que obviamente pues gratis, yo simplemente se los envío y ya, acerca de precisamente el estudio de la Biblia por temas. Entonces, por ejemplo, hay una hojita, tiene como 7 preguntas, obvio virtual. Entonces, le hacen la pregunta, la Biblia responde la pregunta y el tema es la creación, digamos. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la creación? ¿Por qué creer en la creación? Sí, o sea, tiene así varias preguntas y la Biblia es la misma que la responde. Entonces, ¿por qué esto es súper chévere? Pues porque hay temas como la muerte, la inmortalidad del alma, la salud, lo que habla la Biblia acerca del matrimonio, de las relaciones entre jóvenes, de las amistades, o sea, sí, entonces, según y de acuerdo a los temas, pues también se va estudiando la Biblia. Entonces, Manu, si le interesa, se los puedo hacer llegar también. ¿Listo? Sí, sí, sí. Yo leo lo que usted me manda diarios, pero esos no son, Como tal, un estudio así, como tal, de la Biblia. Como son si lo reflexiones, estudiáramos. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eso para los que pues sepan desde ya, se llama La Fe de Jesús. Incluso la pueden buscar desde ya en sus plataformas virtuales, en Google la pueden encontrar, son 20 temas diferentes. Y ahí a medida del tema, hay muchas más maneras de estudiar la Biblia. Entonces, ahí vamos, Manu, y pues entonces a Manu se la enviaré. Y si alguien más la quiere, también se la puede enviar, ¿ok? Me pueden A mí escribir. también me pasa con esto de la Biblia, que yo a veces digo como, o sea, hay muchas Biblias, o sea, como Biblias para jóvenes, Biblias protestantes, Biblias, o sea, entonces yo no sé cuál leer. Ok, esa es otra duda, O sea, me claramente. pasa desde lo más macro. Ajá, no, súper bien. Y Mariana, gracias por su pregunta, que también es súper interesante. Para terminar esto de cómo leer la Biblia, ¿Estoy buena? de la invitación que les estaba haciendo. Esa. La Ok. voy a descargar. Bueno, aunque les recomiendo, para mí, eso es como leer en un PDF, y pues a Sí, muchos es una también les gusta. aplicación. Exacto. Pero para mí es súper rico tenerla en físico. Claro, O sea, obvio. como que eso para mí es espectacular. Entonces, pues los invito, si la quieren tener en físico, mucho mejor. Pero bueno, la invitación, leamos la Biblia por nosotros mismos. Yo creo que si leemos la Biblia por nosotros mismos, vamos a ser menos propensos a ser engañados, porque ya estamos leyendo la Biblia por nosotros mismos. Ahora, que sean difíciles algunas partes de la Biblia, no voy a decir que no, y por eso precisamente, por ejemplo, a través de esos estudios, la iremos estudiando, que eso es lo súper chévere, porque pues yo aprendo y de la misma manera comparto, ¿sí? Entonces, súper chévere, y de hecho, este sábado que viene, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde los espero con un tema muy interesante. Ya vamos a empezar profecía y el tema tiene por título El futuro del mundo predicho. Así que si les interesa, los espero sábado 3 de la tarde. Bueno, entonces, sí, debemos leer la Biblia por nosotros mismos. Ya se va a acabar la reunión, entonces les voy a compartir un tip, solo un tip, con el que pueden comenzar a leer la Biblia, ¿sí? Entonces, ese tip se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y lo vamos a leer acá, se los voy a compartir. Dice lo siguiente. Entonces, lo leo yo. Toda la escritura, hablando aquí pues de la Biblia, en su compendio de libros, es inspirada por Dios.
¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin de esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En algún momento estudiaremos bien qué significa eso de que el hombre sea perfecto, ¿no? Pero enteramente preparado para toda buena obra, o sea, a fin de que lo que hagamos siempre sea bueno, siempre sea para el bien de los demás y siempre sea de la mano de Dios. Ahora, si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces yo a quién le tendría que pedir que me dé sabiduría, que me ayude a entender la Biblia, si no es a su mismo autor. ¿Sí o no? Qué interesante que la misma persona que iluminó, porque sabemos, iluminó a hombres como nosotros, normal, pecadores también, claramente, pero los iluminó el Espíritu Santo, precisamente sea el Espíritu Santo el que entonces nos ilumine a nosotros como lectores para poder entender la Biblia. Así que a veces pensamos de pronto como humano, y es normal, que la Biblia es de acuerdo a la interpretación de cada quien. Y al final, pues, si Manuela lo interpreta de verde está bien, y si Mariana lo interpreta de blanco está bien, y si Carol de negro está bien, y si Valentina de morado está bien, y si Andrés de amarillo está bien. Pero resulta que la Biblia es su misma intérprete. Esa es una regla que tiene la Biblia. La Biblia, si ella habla de la mujer, un ejemplo, que lo vamos a ver este sábado, la misma Biblia tiene la respuesta de quién es la mujer y a quién hace referencia. O si las cosas son literales, también se toman de manera literal. ¿A quién nosotros acudimos para que nos muestre este tipo de cosas? A Dios. ¿Y por qué a Dios? Porque él fue el que la inventó. Muy bien. Él fue el que la inspiró, sencillamente. Y les voy a compartir otro versículo para terminar esta reunión que dice de la siguiente manera. Miren cómo dice. Segunda de Pedro 1, 21. Carol, ¿la puede leer, por favor? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, así que si nosotros nos preguntamos la procedencia real de la Biblia, no fue que a los 40 o más de 40 hombres que escribieron la Biblia se les ocurrió escribir lo que escribieron. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos recibieron una iluminación de arriba, el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en la siguiente reunión. Así que yo ya les envié el link por el grupo. Es el segundo, recuerden ver, es el segundo, el de las 7:15. Entonces se conectan así súper rápido y los espero, ¿ok? Listo. Bueno, muchas gracias, los espero entonces.